Kirby y Selma vacía el refrigerador completo a las 2 de la mañana, dejando los estantes completamente desnudos bajo la luz fría y parpadeante de la cocina, mientras sus ojos brillan con una mezcla de ansiedad y desafío ante la cámara que la observa en silencio. No es un bocadillo, no es un antojo pasajero, es un saqueo sistemático de cada recurso alimenticio disponible en la casa, arrancando paquetes, destapando envases y devorando con una urgencia que parece venir de otro mundo, ignorando por completo que hay 11 personas más durmiendo o intentando descansar, 11 personas que dependerán de esa misma comida para sobrevivir al día siguiente. El sonido de los plásticos siendo rasgados y los vasos siendo llenados resuena como un trueno en la quietud nocturna, rompiendo el pacto no escrito de convivencia que hasta ese momento había mantenido a flote la frágil paz entre los famosos encerrados. Pero para entender por qué Kirby llega a este punto de quiebre, por qué decide convertir la cocina en su campo de batalla personal contra el hambre y contra el juicio de sus compañeros, tenemos que retroceder horas atrás, incluso días atrás, y analizar la presión invisible que se ha ido acumulando sobre sus hombros como una losa de concreto imposible de sostener. La jornada anterior había sido agotadora, no solo por las pruebas físicas que exigen resistencia extrema, sino por la guerra psicológica que se libra en los pasillos, en las miradas furtivas y en los susurros que nunca llegan a ser gritos, pero que duelen más que cualquier insulto directo. Kirby Selma, conocida por su carisma desbordante y su capacidad para conectar con el público desde la autenticidad, había pasado las últimas 24 horas sintiéndose observada, juzgada y, peor aún, incomprendida. Durante la tarde, mientras el sol golpeaba con fuerza los ventanales de la casa de los famosos, se había generado una tensión palpable alrededor de la mesa del comedor. Kenny Rodríguez, con su estilo directo y a veces cortante, había hecho un comentario sobre las porciones de comida, sugiriendo que algunos participantes estaban consumiendo más de lo justo, dejando menos para el resto del grupo. Aunque no mencionó nombres, todos sabían a quién iba dirigida la indirecta. Kirby, que estaba sirviéndose una segunda ayuda de arroz, sintió cómo la sangre le subía al rostro. No era solo hambre, era la sensación de estar siendo marcada como la glotona, la excesiva, la que no tiene control. Josh Martínez, siempre atento a los dynamics sociales, intentó mediar con una broma, tratando de aligerar el ambiente, pero la risa fue nerviosa, forzada. Fabio Agostini, por su parte, mantuvo la mirada baja, evitando involucrarse en un conflicto que sabía que podía escalar rápidamente, mientras Stefano Piccioni observaba la escena con esa expresión indescifrable que suele reservar para los momentos de alta tensión dramática. Celine Santos, sentada al otro lado de la mesa, intercambió una mirada rápida con Jordan Martínez, una comunicación silenciosa que decía más que 1000 palabras. Estaban de acuerdo con Kenny, o al menos entendían su punto de vista. Esa exclusión tácita, ese consenso silencioso en contra de Kirby, fue la chispa que encendió la mecha. Kirby terminó su plato en silencio, pero la indignación se quedó atrapada en su garganta, creciendo con cada minuto que pasaba, transformándose en una rabia sorda que no encontraba salida. A medida que avanzaba la tarde, la dinámica en la casa se volvió más hostil. En la sala, mientras discutían sobre las estrategias para la próxima nominación, Kursi intentó aportar ideas, pero sus comentarios fueron interrumpidos o ignorados sutilmente por Horacio Pancheri, quien lideraba la conversación con su habitual seguridad. Luis Coronel, tratando de mantener la armonía, cambió de tema hacia la música, pero el daño ya estaba hecho. Kirby se sentía aislada, invisible en su dolor y visible solo en sus supuestos defectos. El divo, que suele ser un termómetro emocional del grupo, notó el cambio en el ánimo de Kirby, pero decidió no acercarse. Quizás pensando que era mejor dejarla enfriar, o quizás demasiado ocupado con sus propias alianzas. Kenzo Nudo, por su parte, parecía ajeno a todo, absorto en sus pensamientos, lo que solo aumentaba la sensación de soledad de Kirby. Era como si toda la casa se hubiera puesto de acuerdo para hacerla sentir pequeña, para recordarle constantemente que no encajaba, que sobraba, que su presencia era un inconveniente. La noche cayó sobre la casa, trayendo consigo una calma engañosa. Los participantes se fueron retirando a sus habitaciones uno a uno, exhaustos física y mentalmente. Kirby se quedó despierta más tiempo que los demás, sentada en el sofá, mirando fijamente la pantalla apagada del televisor. Su estómago rugía, no solo por la falta de alimento, sino por el vacío emocional que sentía. Recordó las veces en su vida fuera de la casa donde la comida había sido su consuelo, su refugio, su única amiga fiel cuando el mundo se volvía demasiado ruidoso y cruel. Aquí, dentro de estas paredes, incluso ese consuelo le estaba siendo negado, vigilado, criticado. La idea de pedir permiso, de tener que justificar cada bocado, de tener que escuchar otro comentario sarcástico de Kenny o otra mirada de desaprobación de Selini se volvió insoportable.
Algo se quebró dentro de ella. No fue una decisión racional, fue un impulso primal, una necesidad de reclamar algo, cualquier cosa que sintiera como propio. Eran las 2 de la mañana cuando se levantó. La casa estaba en silencio absoluto, sumida en esa oscuridad densa que solo existe en los reality shows cuando las cámaras siguen grabando pero los humanos han colapsado en el sueño. Kirby caminó hacia la cocina con pasos firmes, sin dudar, sin mirar atrás. Al abrir la puerta del refrigerador, la luz la bañó como un escenario. Allí estaba todo: quesos, fiambres, sobras de la cena, frutas, yogures, bebidas. Todo lo que ellos, los jueces silenciosos de su apetito, habían guardado con tanto celo. Kirby no tomó un poco, tomó todo. Sacó los paquetes de jamón y los abrió, comiendo loncha tras loncha con una velocidad frenética. Agarró el queso y le dio mordiscos directos. Sin plato, sin dignidad, solo con hambre. Vertió jugo en un vaso grande y lo bebió de un trago, luego otro y otro más. No le importaba el desperdicio, no le importaba si dejaba migajas o si derramaba líquido en el piso. Lo importante era el acto de posesión. Era decirle al mundo y a sí misma que ella tenía derecho a existir, a ocupar espacio, a consumir. Mientras comía, las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas, mezclándose con la comida, pero no dejó de comer. Cada bocado era un grito ahogado. Cada trago era una rebelión contra la narrativa que habían construido sobre ella durante el día. En ese momento, Kirby no era la participante estratégica, ni la amiga divertida, ni la competidora fuerte. Era una mujer hambrienta, sola y harta de ser el blanco de las críticas. La cámara, ese ojo implacable que todo lo ve, capturaba cada detalle de su desesperación, cada movimiento de su mano temblorosa, cada sonido de su respiración entrecortada. De repente, un ruido detrás de ella la hizo detenerse en seco. El corazón le dio un vuelco. Se giró lentamente, con la boca aún llena, esperando encontrar a Kenny, a Horacio, a cualquiera de aquellos que la habían hecho sentir tan pequeña. Pero no había nadie. Solo era la casa crujiendo. O quizás el viento. O quizás su propia imaginación jugándole una mala pasada. Sin embargo, el susto fue suficiente para romper el trance. Kirby miró a su alrededor y vio el desastre que había creado. El refrigerador abierto, los paquetes abiertos a medio comer, los vasos sucios, las migas por todas partes. La realidad de lo que había hecho cayó sobre ella como un balde de agua helada. No había ganado nada. Solo había confirmado los peores miedos de sus compañeros. Había demostrado ser impulsiva, desordenada, egoísta. Pero entonces, una extraña calma la invadió. Ya no había vuelta atrás. Lo hecho, hecho estaba. Terminó el último bocado que tenía en la mano, se limpió la boca con la manga de su pijama y cerró la puerta del refrigerador con un golpe seco. No recogió nada, no intentó ocultar las pruebas. Dejó que el desorden hablara por sí mismo. Regresó a su cama, pero no pudo dormir. Se quedó acostada, mirando el techo, escuchando los latidos de su propio corazón, preguntándose si había valido la pena, si ese momento de libertad absoluta había compensado el precio que tendría que pagar al amanecer. Sabía que cuando saliera el sol, la tormenta sería inevitable. Kenny explotaría. Celine lloraría por la falta de comida. Horacio la confrontaría con su lógica implacable. Y ella, Kirby, tendría que defenderse, nuevamente, sola contra todos. La mañana llegó como una luz cruel que no perdonaba nada. Los primeros en levantarse fueron Josh y Fabio, quienes se dirigieron a la cocina para preparar el café, esperando encontrar la rutina habitual. Lo que encontraron fue una escena de caos absoluto. Josh se detuvo en la puerta, con los ojos muy abiertos, incapaz de procesar lo que veía. Fabio, detrás de él, dejó escapar un suspiro de incredulidad. El refrigerador estaba casi vacío, salvo por algunos restos dispersos y envases abiertos que emanaban olores mezclados. No hacía falta ser detective para saber quién había sido. La evidencia estaba ahí, fresca y humillante. Josh llamó a los demás a gritos, despertando a toda la casa con la noticia del desastre. Uno a uno, los participantes fueron llegando a la cocina, sus rostros cambiando de la somnolencia a la shock, y luego a la ira. Kenny fue el primero en hablar, y su voz retumbó en las paredes como un trueno. Preguntó quién había hecho eso, quién tenía el descaro de desperdiciar la comida de todos. Nadie respondió al principio, pero todas las miradas se dirigieron instintivamente hacia la habitación de Kirby. Ella salió minutos después, con la cabeza baja, sabiendo lo que venía. No intentó mentir, no inventó excusas, simplemente admitió que tenía hambre, que no pudo más, que necesitaba comer. Pero su explicación no fue recibida con empatía, sino con furia. Celine la acusó de ser insensible, de no pensar en los demás. Stefano la miró con decepción, como si hubiera esperado más madurez de ella.
Jordan negó con la cabeza, claramente frustrado por tener que empezar el día con ese drama. La discusión se intensificó rápidamente. Las voces se superponían, las acusaciones volaban de un lado a otro. Kirsty intentó explicar su estado emocional, cómo se había sentido excluida, juzgada, pero sus palabras se perdían en el ruido de la indignación colectiva. Horacio trató de poner orden, Pero incluso él parecía afectado por la magnitud del desperdicio. Luis Coronel intentó calmar los ánimos, sugiriendo que buscaran una solución práctica, pero el daño emocional ya estaba hecho. El divo observaba la escena con una mezcla de tristeza y resignación, sabiendo que este incidente marcaría un antes y un después en las dinámicas de la casa. Kenzo, finalmente, rompió su silencio para preguntar si quedaba algo de comer, una pregunta pragmática que resaltaba aún más la gravedad de la situación. Kirby se sintió acorralada, rodeada por 11 personas que la veían como la villana de la historia, la responsable de romper la armonía del grupo. Pero en el fondo, en ese rincón oscuro de su mente donde guarda sus verdades más profundas, sabía que no se arrepentía del todo. Ese acto de rebeldía, aunque destructivo, había sido su forma de decir basta. Había sido su manera de tomar el control, aunque fuera por unos minutos, en un entorno donde se sentía powerless. Ahora, frente a la furia de sus compañeros, se mantenía firme, aceptando las consecuencias, pero sin retractarse de su humanidad, de su hambre, de su dolor. En mi opinión personal, este incidente revela mucho más que un simple problema de convivencia o de gestión de recursos. Muestra la presión extrema a la que son sometidos los participantes de un reality show, donde cada acción es amplificada, donde la vulnerabilidad es castigada y donde la necesidad básica de alimentarse se convierte en un campo de batalla político. Kirby Selma no actuó por maldad, actuó por desesperación. Fue un grito de auxilio, malinterpretado como un acto de egoísmo. Es fácil juzgarla desde la comodidad del sofá, criticando su falta de control, pero es difícil imaginar la soledad y la ansiedad que se viven dentro de esa casa, donde cada mirada es un juicio y cada palabra puede ser usada en tu contra. Lo que ocurrió esa noche no fue solo sobre comida, fue sobre poder, sobre pertenencia y sobre los límites de la resistencia humana. Kirby cruzó una línea, sí, pero lo hizo porque sentía que ya no tenía ningún otro lugar al cual ir. Sus compañeros tienen razón en estar molestos por el desperdicio, es innegable, pero también deberían preguntarse qué contribuyó a ese estallido. ¿Fue realmente solo el hambre? ¿O fue el peso acumulado de vías de exclusión sutil y crítica constante? La respuesta probablemente esté en algún punto intermedio, en esa zona gris donde la responsabilidad individual se encuentra con la toxicidad grupal. Este episodio servirá como catalizador para los próximos días. Las alianzas se romperán, se reformarán, y Kirby tendrá que luchar más duro que nunca para recuperar la confianza del grupo, si es que eso es posible. O quizás este sea el momento en que decida dejar de intentar encajar y empiece a jugar su propio juego, sin importar lo que piensen los demás. Sea cual sea el resultado, una cosa es segura: nadie olvidará fácilmente la noche en que Kirby Selma vació el refrigerador y desafió a toda la casa. La tensión está más alta que nunca, y lo que viene prometerá ser aún más intenso. La pregunta ahora no es solo quién será nominado, sino quién podrá sobrevivir emocionalmente a este entorno hostil. Kirby ha mostrado su